Laboratorio Física, Teoría de Errores. Vamos a ver la segunda experiencia para este tema. La experiencia 2, determinación experimental de la aceleración de la gravedad. Esta es la experiencia 2 que vamos a ver hoy. Lo que vamos a hacer es cumplir este objetivo, aplicar la propagación de errores en la evaluación de una magnitud física de acceso indirecto. En la anterior clase habíamos visto un laboratorio donde medíamos el tiempo. Entonces a esa magnitud se le llama acceso directo. ¿Qué diferencia hay entre directo e indirecto? En que para medir el tiempo, la anterior experiencia solo bastaba con medir cuántos segundos tardaba en desplazarse la esfera, ¿cierto? Dentro del aceite. Entonces rápidamente ya teníamos el tiempo y ese es un acceso directo. Cuando nosotros realizamos la medición con algún instrumento y ya tenemos el resultado. En este caso la gravedad, decimos que es una magnitud física de acceso indirecto debido a que va a estar en función de dos variables, la longitud y el tiempo, que lo vamos a ver más a detalle. Por eso se lo llama indirecto. Es decir, que no podemos medir la gravedad con un instrumento que tengamos en laboratorio, sino que va a depender del tiempo y la longitud de la cuerda que vamos a ver más a continuación. Entonces ese es nuestro objetivo, obtener la aceleración de la gravedad. Ahora, como ustedes muy bien saben, la aceleración de la gravedad aquí en la Tierra es aproximadamente ¿de cuánto? 9,8. Muy bien. Eso es en la Tierra, ¿cierto? Y en otros países, o perdón, en otros planetas es diferente. Entonces lo que vamos a hacer es eso, determinar la aceleración de la gravedad en la Tierra. Debería darnos esos 9,8 como ustedes mencionaron. Ahora veamos el fundamento teórico. Lo importante aquí es que vamos a tener que partir de esta fórmula del periodo de la oscilación. T para nosotros es el periodo de oscilación, que está en función de lo que les decía. Pi es una constante, L es la longitud de la cuerda que vamos a ver a continuación y G es la gravedad. Entonces, como pueden ver, la gravedad depende de quién, de L y del periodo. Depende de dos variables. Esto es distancia y esto es tiempo. Entonces, por eso es que se le llama acceso indirecto, porque para determinar la gravedad vamos a tener que encontrar la longitud y el tiempo. De esa forma podemos encontrar la gravedad con esta ecuación, que ya está despejada. Entonces, necesitamos medir longitudes y tiempos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante el péndulo simple. Y aquí, el péndulo simple es una experiencia que se realiza para determinar la gravedad. ¿De qué depende? Fíjense que depende de la longitud, de lo que les decía, la longitud del hilo. Va a ser un hilo lo más delgado posible, pero resistente, que sujeta una esfera. En este caso, una esfera metálica debería ser lo que deberíamos ver en el laboratorio. Y la aceleración de la gravedad es G. Entonces, deberíamos medir el tiempo de oscilación. Veamos de qué se trata entonces los materiales. Los materiales a utilizar son un péndulo simple, un cronómetro manual o eléctrico y un metro para medir la longitud del hilo. El esquema de experiencia más o menos deberíamos tener esto en laboratorio. Un soporte universal o un pie en esta parte de 28 centímetros, que es lo que habitualmente tenemos en el laboratorio. Una varilla de 100 centímetros metálica. Y aquí se le acopla una varilla de 30 centímetros con unos, estos se lo llaman, vamos a silenciarlos un momento. Aquí son tornillos que sirven para unir estas varillas. Entonces nosotros deberíamos colocar aquí el hilo y aquí una esfera metálica, o en este caso son bloques, fíjense esta foto que conseguí, son unos cilindros. Ahora, lo que tenemos que entender en el péndulo simple era que la ecuación de qué dependía, solamente del periodo y de la longitud de la cuerda. Entonces, no hace falta determinar la masa del objeto. De hecho, no es necesario encontrarla porque la gravedad no depende de la masa del objeto. Es decir, ustedes podrían colocar aquí un peso de 250 gramos, 500 gramos o 1 kilogramo. Y eso deberíamos hacer en el laboratorio. Ver que a diferentes pesos, a diferente masa, la oscilación va a ser la misma, porque solo depende de la longitud de la cuerda. Ahora, como también menciona acá, necesitamos de un cronómetro que estaría acá y en este caso, flexómetro para poder medir la distancia del hilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, determinar la gravedad. Necesitamos la longitud del hilo y el periodo en que tarda en realizar una oscilación completa. ¿A qué se refiere una oscilación completa? Vamos a ver esto. Periodo de oscilación es el tiempo que tarda una partícula en realizar una oscilación completa. Nosotros vamos a tomar un ángulo respecto a la vertical, al eje vertical este de acá imaginario. Vamos a darle un ángulo máximo de 10 grados.
Entonces, a partir de ahí, vamos a soltar esta esfera. Entonces, esta esfera, ¿qué es lo que va a suceder? Como tiene un ángulo respecto al eje vertical, se va a desplazar, ¿cierto? Vamos a tener más o menos este efecto. Vamos a tener que medir un periodo de oscilación completo, es decir, la ida y la vuelta. Cuando completa ese ciclo, a eso se le llama periodo de oscilación. Es decir, cuando la esfera empiece a partir y luego vuelva a su estado de inicial. De esa manera. Eso es un periodo completo de oscilación. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Sí, se entendió. Ahora lo que vamos a hacer nosotros entonces en el laboratorio debería ser lo siguiente. A este soporte universal vamos a poner un hilo. Deberíamos hacer eso. Aquí está el hilo. Deberíamos medir esta longitud del hilo. Según esta prueba vale 0,638 metros, es decir, 63 centímetros, 8 milímetros. Deberíamos medir esto. Y lógicamente cada alumno debería medir y ver su apreciación, es decir, cada uno debería dar sus datos. Como ya conocemos, se cometen muchos errores, más que todos los sistemáticos. Entonces deberíamos tener aquí varios resultados de longitud. Luego deberíamos medir esto, el tiempo en que tarda en dar una oscilación completa. Por lo tanto, deberíamos tener también otros resultados para el tiempo. Este es el periodo, si no se confunda con el tiempo. Periodo de oscilación. Es el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa, ¿sí? Entonces deberíamos generar dos tablas en esta oportunidad, ¿sí? Pero por efectos de comodidad solamente vamos a hacer para el periodo, para T. L lo vamos a asumir que todos han obtenido esta medida en cuanto a la longitud del hilo. Ahora quiero que alisten sus cronómetros, por favor, y vamos a realizar la medición de esto, del periodo, ¿sí? Vamos a medir 5 oscilaciones, es decir, van a empezar a marcar el cronómetro, darle inicio. Fíjense, aquí está la esfera. Cuando empiece esta flechita, cuando llegue a completar, eso se le llama un periodo. Quiero que midan 5 veces que llegue ahí esa esfera, ¿sí? Nuevamente lo voy a empezar. Si quieren pueden empezar en la segunda vuelta o en la tercera. La idea es que midan 5 periodos completos. ¿Se entendió? Es decir, 5 vueltas. Aquí empiezan a marcar cuando empieza a partir. Y luego cuando viene, ahí se da 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos a ver esta parte. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Y ahora sí. Ustedes pueden partir cuando regrese, ¿sí? Es decir, miren, ahí podrían empezar. Y van contando. Cuando llega la flecha verde, empieza a hacer un periodo. Tiene que llegar 5 veces, ¿sí? Vamos a empezar otra vez. Ahí podrían empezar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí deberían de tener el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a empezar otra vez. ¿Están listos? Ustedes dan el inicio cuando empiecen la flecha verde, ya saben. Si quieren pueden esperar una vuelta, pero quiero que miden de 5 oscilaciones y luego me dictan el tiempo mediante el chat. Entonces estén preparados. ¿Empiecen? Listo. ¿Cuánto obtuvieron? Vamos a ver qué es lo que escriben. Otra vez, sí, para los que no pudieron todavía. Vamos a empezar otra vez y pueden ir dictando ya sus resultados los que ya lo tengan. Ahí va a empezar otra vez. Tienen que hacerlo de 5 oscilaciones y el tiempo está más o menos alrededor de 8 segundos. Muy bien, algunos ya obtuvieron 7.95, 8.30, 8.15.
Los que obtuvieron 1,53, supongo que ya ese es el periodo, ¿cierto? Han dividido entre 5. Muy bien, entonces vamos a tomar esos tiempos en cuenta para que realicen su laboratorio. Les voy a enviar ya en las instrucciones. Entonces, de eso se trata la medición. Como han podido observar en el chat, muchos han obtenido diferentes tiempos, 8:30, 8:15, 8:24, 8:12 y demás. Entonces, una vez que ya tenemos, fíjense, el tiempo que ha transcurrido en dar 5 oscilaciones completas, ¿qué deberíamos hacer? Encontrar el periodo. Es decir, dividir ese tiempo total, que es 8,30, por ejemplo, entre 5. Y de esa forma ya tendríamos el periodo. Como ya conocemos la longitud y está en metros, el tiempo va a estar en segundos, entonces nos va a salir metros sobre segundo cuadrado, y esa gravedad debería ser próxima a los 9,81, que es lo que se tiene como aproximado. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina, donde vamos a tener el procedimiento que hemos desarrollado. Todo esto es lo que ya hemos desarrollado. Como pueden ver, 5 oscilaciones completas. Para la determinación del periodo del péndulo, sugerimos al estudiante medir 10 veces. Deberíamos trabajar con 10 mediciones, pero lo vamos a hacer con 5 en su laboratorio, ¿sí? Solamente 5. Pero es recomendable trabajar con 10, como indica acá. Agrupar el resultado mediante mediciones en la tabla siguiente. Deberíamos completar entonces la tabla que hicimos en la anterior clase. Como les mencionaba, deberíamos hacer para la longitud y el periodo, pero por comodidad solamente lo vamos a hacer para el periodo. Entonces, esta es la fórmula que nos va a dar la gravedad. Depende de dos variables, como ya les decía, por tanto es una magnitud indirecta para hallar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta tablita para el tiempo solamente, pero deberíamos trabajar, ya les dije, con la longitud también, es decir, 2 tablas deberíamos hacer, pero ya vamos a hacer solamente una. Yo he trabajado con los siguientes tiempos que he realizado la medición. Ustedes aproximadamente han obtenido estos tiempos, ¿cierto? Entonces, aproximadamente algunos han tenido estos tiempos: 8:11, 7:98, 7:92, 8:09, 8:02. Deberíamos hallar el tiempo promedio. Entonces, ¿cuál es el valor más probable de la magnitud medida? Vamos a tener que sumar estos 5 tiempos y dividirlos entre la cantidad, que en este caso es 5, y obtenemos entonces el promedio, que es 8,024. Entonces, ese promedio lo anotamos acá en la parte central. Encontramos entonces el error absoluto en esta columna, el error aparente de la medición, que para nosotros es este tiempo menos el promedio, el siguiente tiempo menos el promedio, el siguiente tiempo menos el promedio. Hagamos para el primer ejemplo, va a ser 8,11 menos 8,024, vamos a tener 0,086, lo anotamos. De la misma forma realizamos para el siguiente, 7,98 menos 8,024, y vamos a obtener este resultado, menos 0,044. 7,92 menos 8,024 menos 0,104. 8,09 menos 8,024, 0,066. Y finalmente 8,02 menos 8,024 menos 0,04. Esta columna no es más que elevar esta cantidad al cuadrado. 0,086 al cuadrado nos va a salir lo siguiente: t menos t promedio al cuadrado. Es decir, este resultado al cuadrado nos da lo siguiente: 0,024964. Lo mismo hacemos con este resultado: esta cantidad al cuadrado, esta cantidad al cuadrado, esta cantidad al cuadrado y esta cantidad al cuadrado. Recuerden que la sumatoria de toda esta columna nos sirve para hallar el error cuadrático medio y el error medio del promedio. Ahora, el error relativo solamente depende de esta columna, que para nosotros es el error aparente, y deberíamos dividirlo entre el promedio. Entonces, de Una esa forma pregunta vamos a encontrar, ¿sí? auxiliar. En el primer recuadro de lo que es 0,86, lo que está elevado al cuadrado no coincide con el resultado de abajo, con lo que es error aparente de la medición. Fíjese. El otro dice Este de acá. 0,024, sí, el otro dice 0,0073. Ya, este debe ser el real, ¿sí? Aquí yo debí cometer un error al copiarlo. De todas maneras, cuando se los envíe, lo voy a enviar ya corregido. Muy bien, por su apreciación. Uno de estos dos es real. Supongo que es este, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Voy a corregir, como les decía, ese detalle cuando se los envíe el material. Pero lo que les decía, debería ser esta cantidad, 0,086 al cuadrado. Entonces debe salir seguramente esta cantidad. Aquí yo omití cambiar este resultado, ¿sí? Ahora, el error relativo, como les mencionaba, es esta cantidad, 0,086, es decir, el error aparente dividido entre t promedio, que sería 8,024. Lo vamos a calcular acá. Error relativo de la medición nos da A sobre tiempo promedio,
0.086 sobre 8.024 nos va a dar 0.1072. Entonces, esa cantidad lo anotamos acá. Y lo mismo realizamos para los demás. Esta cantidad dividida entre promedio, esta cantidad entre promedio, esta cantidad entre promedio, esta cantidad entre promedio, y llenamos el cuadro, esa columna. Ahora, el error porcentual no es más que el error relativo por 100, es decir, esta cantidad por 100. Lo calculamos acá para la primera fila. Error relativo, que es 0.01072 por 100, nos va a dar esa cantidad, 1.07% de error. Y lo mismo realizamos para los siguientes, esto por 100, por 100, por 100, por 100. Y tenemos entonces los errores porcentuales para cada medición. Ahora les puede pedir, como les mencionaba, calcular error cuadrático medio, error medio del promedio y de los demás errores que están ahí en su formulario. Vamos a calcular en este caso el error cuadrático medio, que es igual a la sumatoria del error aparente al cuadrado, nos dice. Recuerden que el error aparente al cuadrado es esta columna. Entonces sumamos estos 5 números y anotamos en la raíz. Raíz de esta cantidad que nos dio la sumatoria, lo van a sumar todo esto. Entre 5 nos va a dar 0.07003, más o menos esa cantidad. Entonces ese es el error cuadrático medio que tenemos. También nos puede pedir calcular el error medio del promedio. Por ejemplo, es la raíz del error cuadrático, perdón, del error aparente al cuadrado sobre n por n menos 1. N para nosotros es 5 porque tenemos 5 datos. Y n menos 1 va a ser 4. 5 por 4, 20. Esta cantidad, la sumatoria de esta columna al cuadrado, la dividimos entre 20 y nos da esta cantidad, 0.035 en el error medio del promedio. Entonces, si les pide calcular más errores, simplemente reemplazan en las fórmulas. ¿Cuál era nuestro objetivo? Era hallar la gravedad. Aquí estamos viendo cómo se está cometiendo errores al realizar la medición del tiempo. Recuerden que aquí necesitamos el periodo. Y el periodo es simplemente la cantidad de tiempo que se tarda en dar una oscilación completa. Este tiempo, recuerden que es la medición de 5 oscilaciones. Entonces, como les mencionaba, este tiempo hay que dividirlo entre 5. Lo que significa que el periodo de oscilación es igual a 8.024. Para nosotros esta es la magnitud más probable. Lo vamos a dividir entre 5 y tenemos entonces el periodo de oscilación igual a 1.6048 segundos. Entonces, este es el periodo de oscilación que deberíamos reemplazar acá en esta fórmula de la gravedad. ¿La longitud cuánto era? Era 0.63, si no me equivoco. Lo anotamos aquí. Aquí está 0.638 metros sobre el periodo al cuadrado. Entonces, esta gravedad debería darnos 9,81 aproximadamente. Pero como hemos cometido errores en la medición, nos da 9,78. Un resultado aproximado y aceptable en este caso. Entonces, ustedes podrían realizar esta experiencia que es muy sencilla en su casa. Podrían tomar, como les decía, un hilo resistente. Lo que necesitan, ¿qué es lo que necesitan? Simplemente la longitud de la cuerda o el hilo. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? Solamente medir el tiempo de oscilación de 5 oscilaciones. Obtienen ese tiempo de oscilación y lo dividen entre 5 y reemplazarían en esta fórmula. ¿Sí? Entonces, de esa forma obtendrían la gravedad.